Bienvenidos una vez más a su refugio de dramas intensos, intrigas que nos hacen perder el sueño y por supuesto, mucho pero mucho amor. No saben lo feliz que me hace tenerlos aquí, listos para sumergirnos en una nueva aventura emocional. Hoy, como ya pudieron adivinar por el título, vamos a explorar un tema que nos apasiona y nos hace suspirar a todos, las segundas oportunidades. Esos momentos mágicos, a veces angustiantes, en los que el destino parece darnos una nueva carta para jugar en el juego del amor. ¿Puede el amor renacer de las cenizas? ¿Es posible que un romance truncado vuelva a florecer con más fuerza que antes? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y si hay algo que las telenovelas turcas saben hacer a la perfección, es jugar con nuestras emociones y hacernos creer en el poder de las segundas oportunidades. Así que prepárense para un recorrido épico por esos romances que nos han robado el corazón, que nos han hecho sufrir con cada separación y que nos han dado esperanza con cada reencuentro. Vamos a analizar esas parejas icónicas que nos han demostrado que el amor, a veces, necesita un poco de tiempo para encontrar su verdadero camino. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida a esta comunidad de fans de las novelas turcas. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, emociones y mucho, pero mucho drama turco. Ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos este viaje lleno de sentimientos encontrados. Hoy vamos a profundizar en esa chispa que resurge, en esos segundos actos que nos hacen cuestionar si el destino realmente tiene un plan para nuestros personajes favoritos. El amor, como todos sabemos, no es un camino fácil, es más bien un laberinto lleno de giros inesperados. Y estas series nos muestran, una y otra vez, que a veces hay que perderse, atravesar el dolor y la incertidumbre, para volver a encontrarse, quizás más fuertes y con una visión más clara de lo que realmente queremos. Y por supuesto, no podíamos hablar de segundas oportunidades sin mencionar a la pareja que ha inspirado el título de este vídeo, Hande y Kerem, o como muchos de ustedes los conocen, Eda y Serkan, una pareja que tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha dado una cátedra de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, las segundas oportunidades son aún más valiosas que la primera. Pero antes de sumergirnos de lleno en la historia de Hande y Kerem, vamos a dar un vistazo a otros dramas turcos que también nos han regalado momentos inolvidables de reencuentros amorosos. Empecemos con una joya que nos transporta a paisajes impresionantes, Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie es un drama en mayúsculas que nos narra la historia de amor entre Nare y Sankar. Él, un hombre arraigado a su tierra con un corazón noble y sencillo, ella, la hija del embajador, una mujer valiente y decidida. Desde el primer instante su amor se ve empañado por secretos del pasado, por intrigas familiares y por las diferencias sociales. Esta serie nos lleva por un torbellino de emociones, con separaciones dolorosas que nos hacen sufrir y reencuentros llenos de esperanza que nos hacen creer que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, logran una química tan potente que cada mirada, cada roce, cada palabra entre ellos nos traspasa la pantalla. Lo fascinante de Sefirin Kazeta es que va más allá del romance, explorando temas profundos como la traición, la búsqueda de la verdad y el peso del honor en una sociedad tradicional. Cada reencuentro entre Nare y Sankar es una montaña rusa emocional que te atrapa y te hace sentir cada lágrima, cada sonrisa y cada paso hacia la reconciliación. Es una historia que te demuestra que las segundas oportunidades no se regalan, se ganan con paciencia, valentía y una dosis extra de amor. Continuemos nuestro viaje por el mundo de los dramas turcos con otra serie que nos ha dejado sin aliento, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Este drama de época nos transporta a la Turquía de los años 70, y nos presenta a Zuleya y Yılmaz, una pareja cuyo amor es puesto a prueba por las injusticias de la vida y la ambición de quienes les rodean. Su historia es un claro ejemplo de que el destino a veces juega sucio, y que las segundas oportunidades no siempre son fáciles de alcanzar. La química entre Hilal Altınbilek y Vurgun es tan palpable que cada escena de reencuentro se convierte en un momento de pura emoción. Tierra Amarga es mucho más que un drama romántico, es una radiografía de la sociedad de la época, de las luchas de poder y de las desigualdades sociales que marcan la vida de sus personajes. Es una historia de amor, sí, pero también de superación, de lucha por la justicia y de segundas oportunidades que a veces se ven frustradas por las circunstancias. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, preguntándote si Zuleya y Yılmaz lograrán encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento.
La ambientación y el vestuario son impecables, transportándote a otra época y haciendo que te sumerjas por completo en la historia. Los paisajes de Kukuroba se convierten en un personaje más, testigo de los amores y los dramas que se desarrollan en esa tierra. Cada reencuentro es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que el amor venza las adversidades, aunque a veces, la vida tenga otros planes para ellos. Ahora, preparemos nuestros corazones para sumergirnos en el mundo de la comedia romántica con Ask Laftan and Lamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Aquí conoceremos a Hayat y Murad, dos personajes que son como el agua y el aceite, pero que a pesar de sus diferencias y malentendidos, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. Esta serie nos enseña que las segundas oportunidades a veces llegan cuando menos lo esperamos, y que el amor puede surgir incluso de los errores más garrafales. La química entre Ander Zel y Burak Deniz es sencillamente explosiva, haciendo que cada escena sea divertida, tierna y conmovedora a la vez. Lo que hace especial a esta serie es su tono ligero y divertido, que nos permite disfrutar de los enredos y las situaciones cómicas sin perder de vista el drama y el romance. Los reencuentros de Hayat y Murad son siempre una fiesta para los sentidos, ya que después de cada separación, su amor parece resurgir con más fuerza. Es una serie que te saca una sonrisa y te hace creer en la magia del amor, en esas segundas oportunidades que la vida nos regala cuando menos lo esperamos. La química de los protagonistas es tan buena que te hace conectar con ellos de inmediato, haciendo que cada uno de sus tropiezos y reconciliaciones sean un viaje emocional para el espectador. Pero si hablamos de segundas oportunidades y de amores que superan cualquier obstáculo, no podemos dejar de lado a Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Eda y Serkan, dos polos opuestos que se ven obligados a fingir una relación, pero que, como dicta el manual de las comedias románticas, no tardan en enamorarse perdidamente. Sus idas y venidas nos han hecho sufrir, reír y sobre todo, creer en las segundas oportunidades. Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas de esta serie, no solo lograron una química arrolladora en la pantalla, sino que también trasladaron ese amor a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. Su historia es como un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para hacernos soñar: romance, comedia, drama y por supuesto, segundas oportunidades que nos hacen suspirar. La serie es un cóctel de emociones que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. La trama, aunque a veces predecible, está llena de momentos tiernos y divertidos que te hacen conectar con los personajes y sus historias. Los reencuentros de Eda y Serkan son siempre un motivo de celebración, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y por supuesto es la serie que nos trae a la pareja que inspira el título de este vídeo. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestro vídeo: Hande y Kerem, una pareja que ha traspasado la pantalla y que se ha convertido en un auténtico fenómeno global. Su historia, tanto en Senkalkam como en la vida real, es un ejemplo perfecto de que el amor verdadero necesita tiempo para madurar y que las segundas oportunidades pueden ser aún más dulces que la primera. En la serie vimos cómo Eda y Serkan pasaban del odio al amor, del amor a la separación y de la separación al reencuentro, todo con una intensidad que nos hacía vibrar. Cada mirada, cada roce, cada palabra entre ellos era una explosión de emociones que nos mantenía pegados a la pantalla. Y luego, fuera de la pantalla, la confirmación de su relación, su posterior ruptura y la esperanza de una posible reconciliación han sido como un capítulo extra de su propia telenovela, una intriga que tiene a los fanáticos pendientes de cada movimiento. La incógnita de su amor estalla en cada aparición pública, en cada comentario en redes sociales, alimentando la esperanza de una segunda oportunidad real. Han sido sin duda una pareja que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global. Su conexión, tanto dentro como fuera de la ficción, es innegable y eso es precisamente lo que ha hecho que tantos de nosotros nos enamoremos de su historia. Su química es tan fuerte que es difícil no sentirse involucrado en su vida personal. Sus apariciones en eventos, sus interacciones en redes sociales, e incluso sus silencios, son analizados con lupa por sus seguidores, que esperan con ansias cualquier indicio de una posible reconciliación. Pero no olvidemos que las segundas oportunidades no solo se dan en el terreno amoroso. Algunas series nos muestran cómo los personajes también se reencuentran con su pasado, con sus sueños y con su propia identidad. Es el caso de Istanbul Yuhelin, o La novia de Estambul. En esta serie, Süreyya debe adaptarse a una nueva vida en una familia tradicional y descubrir su lugar en ese mundo. Su historia es también una historia de reencuentro consigo misma,
una segunda oportunidad para decidir qué quiere para su futuro. La serie está protagonizada por Aslember y Özkan Deniz, que logran crear una química muy especial en pantalla. La novia de Estambul nos presenta una historia compleja y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de las raíces, la familia y la búsqueda de la felicidad. No es una serie exclusivamente romántica, sino que también aborda temas como la independencia, la tradición y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Los reencuentros de Süreyya con su pasado, con sus amigos y con sus seres queridos, son momentos muy emotivos que te hacen reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades en todos los aspectos de la vida. Y por supuesto tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno. Una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan que, a pesar de los años y las dificultades, nunca pierden la esperanza de una segunda oportunidad. Burak Özçivit y Neslihan Atagul nos regalan interpretaciones memorables en esta serie, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos es innegable y sus escenas de amor y sufrimiento son tan intensas que te hacen sentir cada emoción como si fuera tuya. Amor Eterno es un drama que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de intrigas, giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Los reencuentros de Kemal y Nihan son siempre un motivo de esperanza, una llama que nunca se apaga a pesar del paso del tiempo y los obstáculos que se interponen en su camino. Es una historia que te recuerda que el amor verdadero es capaz de trascender cualquier barrera, incluso la del tiempo y la distancia. Es una historia que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que realmente quieres, incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. Y bien, después de este recorrido por algunas de las series turcas que mejor nos han enseñado sobre las segundas oportunidades, es hora de ir cerrando nuestro vídeo. Hemos visto que el amor puede renacer de las cenizas, que el destino puede tener otros planes para nosotros y que a veces hay que perderse para reencontrarse. Estas series nos han regalado momentos de gran intensidad emocional y nos han hecho creer en el poder de las segundas oportunidades, ya sea en el amor o en la vida. Desde los reencuentros llenos de esperanza hasta las reconciliaciones más conmovedoras, cada una de estas historias nos ha dejado una lección valiosa sobre la persistencia del amor y la importancia de luchar por aquello que realmente queremos. Las segundas oportunidades no son una garantía, pero sí una oportunidad para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más sólido y lleno de amor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre segundas oportunidades. No olviden dejarme en los comentarios qué otras series les han conmovido con sus historias de amor y reencuentros. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. También, si tienen alguna otra serie que consideren que encaja en este tema, compártanla con nosotros. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden regalarme un like, compartir este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más salseo turco y mucha pasión. Hasta la próxima, y que el amor siempre encuentre su camino. Adiós.